Pía Medel acompañando a tu ser, Sebastián Alvear por ahí, todos en live. Ahora sí, ¿me acompaña o no me acompaña mi conexión? Tuve que cortarla de recién porque no me daba. Algarrobito no me quiere, parece. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. He vuelto, ahora Sí, sí, Sebas. al Ahora fin. sí. Hoy, Ay, mira, me cambié de red, me cambié de... Todo eso lo hice en este rato. Estaba tratando de buscar la conexión a internet. Bueno, aquí bien, estamos. no sé ¿Cómo si estáis, Seba? es mi conexión o la tuya que se te ve media pixelada o lenta, pero ojalá no se desconecte. No, Yo no se va a desconectar. también, no Yo pasa tengo nada. fe, yo tengo fe. Todo va a estar bien, no va a pasar nada. Mientras me escuche, aunque me vea pixeleada y me vea más lenta. No, ya está. Ahora, ya, agarró. Ahí sí, Pame, ahí la Pame me está mandando mensajitos. Pame, ¿se escucha? Maggie, ¿nos escuchamos, Maya? Sí, ahora sí. Ahí cuéntenos si... Oli, oli. Sí, Sí, parece que ahora ya sí estamos. agarro, ¿cierto? ¿Cómo está? Bacán. Atómica. Atómica, Seba, esta semana te juro que partí pésimo, 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 mal. Partí una semana muy mal, sin energía, no me quería parar de mi cama, eh, estaba mal, estaba pasando pésimo con el frío, se me vinieron como un poco lo que hablamos la semana pasada, como mil miedos a la cabeza, como más que miedo, no, se me vinieron como mil creencias pésimas a la cabeza, que lo único que quería era estar acostada en mi cama, tapada hasta el cuello, y con una culpa horrible de no poder hacer nada, de no poder salir de mi cama, literal. O sea, iba a dejar a los niños al colegio y volvía a meterme a la cama, porque lo único que quería era estar tapada con un tazón de té, así como haciendo nada, y venía la pía, bueno, yo creo que un poco lo que vamos a hablar hoy día, pero la pía esta que me sabotea cada rato, a echarme la culpa todo el rato porque estaba acostada en mi cama y no estaba haciendo nada productivo. Y por otro lado, yo quería estar hecha en mi cama disfrutando, pero no podía disfrutar porque estaba la otra pía que me decía que no estaba haciendo nada productivo. En fin, esa fue mi semana hasta que ayer se me ocurrió hacer esta locura gigantesca de ir a meterme al agua para romper con todas las creencias, porque yo sentía que todo era demasiado mental, que todo me tenía ahí como atrapada, así, te juro que me sentía atrapada en mi cama, no podía salir. Dije, ya, una amiga me invitó, agarramos las cosas, nos fuimos a meter al agua y ¡pum! Piquero. Decía, la semana más helada del año y yo metiéndome al agua en el Pacífico, sí, filo. ¿Y sabéis qué? Igual funcionó. Debo reconocer que igual funcionó. Pero todo lo que pasó lunes, martes y miércoles andando, lo va a hacer pésimo. Bueno, como tú dijiste, salía el tema, culpa. Hoy día tenemos que hablar sobre la culpa, que es posterior a lo que hablamos la semana pasada del miedo. Entonces, parte con tus culpas. ¿Cuál es Sí. tu culpa? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sabéis qué me pasa? Es que yo siento que la culpa estuvo viviendo conmigo. Bueno, la culpa siempre vive con nosotros y estuvo viviendo conmigo toda mi vida hasta que fui mamá. Po. Ahí yo no sé cuántas mamás nos están mirando ahora, pero te juro que fui mamá y la culpa como que se me sentó acá, ¿cachai? Así como arriba de mi hombro. Ya no iba acompañándome, ¿cachai? La culpa estaba como acá. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué tengo tanta culpa ahora? Y era culpa por todo, porque
pucha, la experiencia de ser papá es como súper culposo por todo, porque te critican porque sí, te critican porque no, porque se te cae la guagua de la cama, tenés culpa, porque así esto te da la culpa, porque culpa, 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 y es como cargar con un elefante gigante arriba de culpa que lo único que hace es tirarte a la cama, básicamente, o no querer pensar, no querer hacer ninguna cuestión en base a que toda la sociedad da la culpa, y lo pasáis pésimo con la culpa, po. Así es. ¿Cómo, y qué estrategias ocupáis para sacarte la culpa? Al final. Ay, mira, la verdad es que de la manda muy chico, claro, yo sentía que todo lo hacía mal, porque es algo que realmente no, como que no tenéis mucho de dónde aprenderlo si no es de la vida. Como que la vida misma hay muchas cosas que la podéis aprender estudiando o algo así, pero de repente el tema específico para, en mi caso, la maternidad, como que no sabís muy bien de dónde aprenderlo porque nadie te lo enseña, tú lo miráis para arriba y después no lo querís replicar, lo que viste para arriba, entonces te llenáis más de culpa y toda esa culpa se te viene encima y estuve mucho tiempo y muchos años como cargando con esa culpa de la maternidad y pasándolo pésimo, pésimo, pésimo. O sea, me encerraba en el baño a llorar, ¿cachai? O sea, después de haber pasado por todo, quizás un poco lo que hablamos la semana pasada, como del miedo de haber tenido a la Amanda y como que tenía que hacerme cargo de esta criatura enana, ¿cachai? Como que ya no era yo sola, sino que más encima tenía que hacer sobrevivir a otro ser humano, ya, como que pasáis esto y te empezáis a adaptar un poco, como, ya, y empieza, y se te instala la culpa acá al lado, y es como, te juro que es como un círculo de no salir, no salir, no salir, no salir, no salir. No los voy a spoilear todavía de cómo logré salir un poco de la culpa y todo, porque la culpa para mí, yo creo que hasta ahorita, hasta ayer que me metí al agua a disfrutar mi momento, todavía tenía sintiendo, o sea, seguía sintiendo culpa Sí, por algo. la pena para todos nosotros es que la culpa está muy inserta en todas nuestras creencias, sobre todo en nuestra como cultura occidental, en donde este catolicismo latinoamericano que nos corroe por la sangre, nos lleva a vivir desde la culpa. El catolicismo nos lleva y nos dice que eres culpable por nacer nomás. Entonces ya partimos un poquito desde la mente, la génesis, mal. Y eso es lo que uno tiene que combatir todos los días. ¿Por qué estoy sintiéndome culpable por levantarme más tarde, o por levantarme más temprano, o por no tomar desayuno, por no lavarme los dientes, por no hacer esto, por no hacer otro? Y estoy todo el día culpándote de esas acciones que hiciste, no hiciste, o podrías haber hecho, que todas vienen desde el miedo. Ahí todas las personas que quieran como entender mejor las cosas, las ideas, más encima tenemos a la profe Liz explicándonos todo lo que significaba el miedo. Hoy día nos vamos a tener a la profe que nos ayude a esto, a esta situación, entenderla bien, pero vamos a hacer lo mejor posible nosotros. Pero la culpa es algo que corroe en nuestro ser, que nos impide como comportarnos de manera correcta. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué tienes culpa? ¿Qué es lo que te hiciste o no te hiciste responsable de ti o de otra criatura? O de algo que tenías que hacer. ¿Y por qué te sientes culpable por algo que quizás no era tu responsabilidad? Porque eso también, y por eso lo llevo desde nuestra cultura como católica latinoamericana, de que nosotros somos culpables por nacer. Por estar acá ya somos culpables de dañar el medio ambiente, de hacer que las cosas pasen. Entonces, estamos llenos de culpas para nuestra sobrevivencia. Hasta sobrevivir es culposo. Hola, Connie. ¿Cómo estás?
Sí, en verdad la culpa como que pasa a ser parte del diario vivir. Oye, Seba, ¿me puedo salir del formato Sí, 5 vale. segundos sin culpa? Es que no tenemos a la Liz, a nuestra gran profesora, pero tengo acá a una invitada que quiere entrar a opinar un poquito de la culpa. Es una chica con la que yo estoy trabajando. Si me dais permiso para meterla acá, para ver Vale. si tiene algo importante que decirnos con respecto al miedo y la culpa, porque creo que nos puede dar alguna otra visión. Ella, te adelanto, no es Hola, chilena, así que quizás ella nos puede contar. Clau, ¿Qué te tal? presento al Seba, Seba, la Clau. La Clau es de Perú. Y quizás, a ver, Clau, ¿tú tenías alguna opinión con respecto a lo que estamos hablando de la culpa? ¿Será tan algo que tenemos como arraigado los latinoamericanos? ¿Será algo un poco más no, de chileno? ¿Qué hecho, opinas de tú? hecho, voy a hablar un poco desde dónde viene, ¿no? Nosotros en realidad pensamos que todo lo que pensamos lo hacemos de manera consciente, pero en realidad todo viene desde el subconsciente, desde la psique. Igual, como la punta del iceberg, nosotros hablamos conscientemente con el 5% de nuestro cerebro, pero el 95% es lo que domina todos nuestros días, nuestras decisiones, y la culpa, de hecho, viene desde que nacemos. Cuando estamos en el cielo, o sea, por decirlo en un idioma mucho más fácil, tenemos la conciencia de unicidad. En la conciencia de unicidad es donde estamos en nuestro estado más puro. Pero en el momento que nacemos con la conciencia egoica. La conciencia egoica tiene dos mejores amigos, el miedo y la culpa. Entonces, cuando nosotros somos niños, a ver si les suena algo de esto, bueno, y como decía, perdón, no me sé tu nombre, decía él que también Seba, la culpa viene Sebastián. desde una lealtad familiar. La culpa viene desde hace mucho tiempo, nacemos con culpa. De hecho, los católicos lo llaman como el pecado original, ¿no? Y ahora un ejemplo, ¿no? Cuando somos niños, de repente estamos en nuestra mente alfa, que es desde los 2 hasta los 6 años, que vivimos como un estado hipnótico. Vivimos esto, ¿no? Por ahí que te caíste y ¡pum! Te golpeaste con la mesa de bebé. ¿Qué es lo que haría tu abuela o tu mamá? Lo que estamos acostumbrados. ¡Ay, la mesa mala! ¿Sí o no? Entonces, en ese momento, el bebé, el niño, no entiende, no tiene la suficiente coherencia en su subconsciente. Él entiende, o sea, no entiende que es una mesa o es una persona. Él lo que está registrando en su mente es el otro tiene la culpa. Porque cuando nosotros vivimos la culpa, siempre la vivimos desde el miedo y no queremos enfrentar. Entonces lo que hacemos es proyectar. ¿Qué es lo que proyectamos? El otro tiene la culpa, es lo más fácil. Si tú por ejemplo, Claro. si tú te casas, tienes una relación y el hombre te saca la vuelta, no sé, te saca la vuelta, te viene sacando la vuelta, y tú vas donde un terapeuta y le dices, sí, pues porque me sacó la vuelta, pues una vez la puedes perdonar, pero ya las otras veces es porque tú lo quieres hacer. Entonces, pero más fácil pero es que él me saca la vuelta, él tiene la culpa. ¿Que ahí quién tiene la culpa? Tú lo sigues aceptando, ¿me entiendes? Entonces, eso es un poquito más o menos Claro. de qué cosa y cómo vemos la culpa, ¿no? Siempre la culpa es una proyección, y como dijo Carl Jung, la culpa es un arquetipo. La culpa es un arquetipo que usa la manipulación como forma de arrepentimiento. Entonces es muy, siempre estás manipulando, siempre estás proyectando. Entonces más o menos eso es la culpa, ¿no? Y, y nada, esa es mi forma de ver la culpa. Gracias. Gracias, Clau.
Oye, Seba, te cuento que, bueno, ahí te voy a contar un poco más quién es la Clau, agradecerte, Clau, por tu visión de la culpa y siento que está como muy en línea un poco de lo que hemos estado conversando, como que después del miedo te viene esta culpa y finalmente qué es la proyección, la culpa es lo que te está mostrando, pues, ¿o no? Seba, ¿qué opinas tú de un poco esta nueva profe que tenemos el día de hoy que nos explica más desde la Sí. teoría de dónde puede No, me venir? pasa que estoy súper de acuerdo con todo lo que dices y al final cada uno también puede ir tomando desde qué idea, ideología o estudios nosotros vayamos tomando la culpa como una emoción, como un sentimiento, como algo que traemos, porque al final somos, si eres católico, islámico o, ¿cómo se llama? Lo hindú, o sea, una religión india, que son totalmente distintas, en donde ellos no tienen, por ejemplo, los chinos no tienen culpa, ellos tienen vergüenza, y es la vergüenza la que hace que los movilice, no la culpa no tiene nada que ver. Entonces Claro, nosotros tenemos... Dime. es como fueron programados de alguna manera, porque nosotros Exacto. vivimos en programación. Exacto, y la programación viene desde nuestros padres, nuestros abuelos, y así, y por eso es tan importante, y por eso lo destaco, como católicos y latinoamericanos, en donde nosotros tenemos una cultura muy, muy posterior a nosotros mismos que nos acompaña. Por más que nosotros no queramos ser culpables de algo, lo somos porque nuestros abuelos criaron así a nuestros padres nos criaron más o menos similar a nosotros, y, como bien dice la Clau, cada vez que nos pasaba algo, la culpa era de la mesa y nunca nos hacían responsables. Y es simple, la culpa se vence de una manera súper fácil. Soy responsable de mis actos, punto. No hay nada más que culpar. Lo que me pasó Exacto. es perfecto, no hay nada bueno ni malo, esto es lo que es. Y se acaba la culpa. Ahora, ¿puedo tener un poco de culpa por alguna situación? Sí, actué mal, generé algo, pero ahí es donde digo que las otras culturas, por ejemplo, son positivas. Me da vergüenza. Me avergüenzo de haber actuado de esa manera. Voy a solucionarlo. Desde esa vergüenza yo puedo trabajar y buscar una solución. La culpa es algo que te bloquea y te hace no echar la culpa hacia afuera, no hacerte responsable. La vergüenza te hace responsable. Y ahí hay un clic. ¿Qué es lo que yo hago con esa culpa? Es lo más importante que tenemos que ver, creo yo. Claro, porque finalmente la sensación que yo tengo, tuve y he tenido de culpa con los hijos es como culpable por no poder estar con ellos cuando estoy con ellos. O por ejemplo, esta semana me sentía culpable ayer de disfrutar mi mañana haciendo lo que yo quería porque debía estar haciendo otra cosa o debía ir a buscarlos a la Claro, escuela o debía, es que entonces ahí me estás sentía actuando desde culpable, la ¿cachai? programación, Como que, porque tus padres te han enseñado que ser una buena madre es cumplir esas tareas. Pero lo que pasa es de que nos olvidamos cuando nacemos de cuál era nuestro sueño. Entonces empezamos a vivir dormidos, nos olvidamos. Y entonces ahí es cuando se genera la culpa, es la conciencia egoica de la que estaba hablando hace un inicio. ¿Me entiendes? Entonces es como te programaron. ¿Cómo te programaron? Entonces lo más fácil es desprogramarnos y cambiar ese sistema de creencias, porque al final nosotros todos somos información y vibramos en la misma frecuencia. Y tú escoges esa creencia. ¿Cómo la quieres vivir? ¿Quieres vivir desde la culpa? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Desde el miedo? Y es como dicen, ¿no? claro, finalmente yo pasé muchos años viviendo como con la culpa de la maternidad, porque como dijeron por ahí, como es culpa por todo, porque todo, entre comillas, lo haces mal a vista de alguien, por lo tanto uno carga con esa culpa de andar haciéndolo todo mal siempre, y esa carga de la culpa de la maternidad, yo creo que la liberé en terapia, o sea, cuando me empecé a coachar. Ah, sí, pues, ¿sabéis por qué? Porque yo le decía a mi coach, yo le decía, no, es que no puedo ir a la sesión, no puedo ir a la sesión porque los niños, ¿cachai? Y ahí empezó
empecé como a salir de esa culpa y empezar a disfrutar ese momento que yo tenía para mí sin culpa, entendiendo que los niños estaban súper bien, que si pasaba algo estaba Cristian para que los pudiera atender, que no necesariamente era yo la que tenía que estar ahí encima, ¿cachai? Como tratando de romper esas creencias que nombraba la Clau, de las creencias que la sociedad nos va metiendo, Exacto. o sea, bueno, nuestra cultura, con la que nos vamos absorbiendo y empapando, con la que vamos creciendo, empezar a romper esas creencias para poder empezar a disfrutar más la vida, porque, o sea, yo lo llevo al término de la maternidad porque a mí se me hace más fácil hablar desde ahí, conecto mucho más desde la culpa desde ahí, pero obviamente la culpa viene en millones de formas y en millones de situaciones. Pero ¿cómo lográis atravesar las creencias que tú has tenido en cuanto a la culpa para poder liberar esa culpa? Algo así. ¿O no? Sí. Me dio una vuelta muy grande. Un poco, pero está no bien, sé. fue tu solución. Lo que pasa es que claramente nuestras creencias son tan duras y tenemos tantos años de programación que igual es muy difícil cambiar la culpa de un día para otro. Y por eso lo que digo es, uno quizás no tiene que cambiar tanta programación, sino que desde ahora decir, por ejemplo, ya, yo soy el culpable, incluso decirlo así, yo soy el culpable de todas las cosas que yo haga. Por lo tanto, yo soy responsable. Y ahí uno va cambiando un poco las palabras. Y Exacto. desde esa programación neurolingüística, empezar a trabajar y decir, ya, me resuena, para mí es mucho más fácil, yo soy el culpable, porque en mi mente está más rápido así. Pero después yo tengo que ir, yo soy responsable. Yo soy el único que decide cada una de las cosas que me están pasando. Yo hago que las cosas pasen y las consecuencias de esos actos son mi responsabilidad. Y así uno va cambiando la programación. No es tan, o sea, los coaches, las terapias psicológicas, todo eso, te ayuda porque desde afuera te hacen verlo para que tú lo puedas internalizar adentro. Pero para mí el ejercicio es, yo soy responsable. Y soy responsable porque somos todos uno. Por lo tanto, si yo empiezo a fallar en eso, todo a mi entorno va a fallar. Correcto. Claro, ahí la Lili dice, me culpo, me Claro. castigo. Claro, porque al final también puede venir a ser como una vía de escape, el me culpo, me castigo también, al enfrentarme a tomar esta responsabilidad de hacerme responsable, o tomar esta decisión de hacerme responsable, y como decís tú, como atraer la culpa, ¿cachai? Y vivir, no es que sea vivir con la culpa, entiendo, pero sí, oye, pasó porque tenía que pasar así, y filo, y no me tengo que enganchar con esa culpabilidad que me Ahora, es trae súper la interesante situación. lo que dice la Liz por el castigo. Yo, por ejemplo, aquí voy a ser un poco autorreferente, pero vale el ejemplo. Mi gordura, yo la tenía porque funcionaba de castigo comer. A pesar de que es placentero y me gustaba, yo quería desaparecer para no generar esa ¿cómo se dice? Esa responsabilidad ante una situación. Yo me protegí por culpable de no moverme, generaba ansiedad, y esa ansiedad que generaba la culpa me la comía y me protegí. Y mis kilitos Claro, extras me protegían en todo el claro, entorno. claro, de una manera tú te estabas protegiendo con todo eso encima. Es Pero una me estaba al forma. mismo tiempo me estoy castigando, porque me Ujú. estoy inmovilizando. Y eso es lo que quizás hay que también, y por eso yo desde esa perspectiva entendí y dije, claro, la responsabilidad, la culpa no la tengo que tener, y la culpa fue lo primero que tuve que eliminar, antes que el miedo, porque la culpa me impedía ver el miedo real que era lo que me producía ansiedad. Entonces, también uno tiene que tener claro que las cosas, incluso el disfrute, puede ser culposo. Comer algo rico. Yo no sé si les pasa en la cultura peruana o a ti, Pía, te lo dicen, pero no puedes dejar en el plato nada de comida porque hay niños pobres Te en África están, que no comen nada. Te están exacto, haciendo hambre. Y es recuerdan que en su momento dije que
también la culpa se genera con la manipulación, es generar pena y manipular. Entonces, todo es todo está engranado, digamos, ¿no? Claro, pero desde esa culpa, esa manipulación que a nosotros mismos no hacemos o se la hacemos a otro, que eso es más grave, porque por último, si tú quieres aceptarla en ti y decir cada vez que tú veas un plato, estás satisfecho y dices, hoy no puedo dejar comida porque hay niños pobres que no... Esa culpabilidad tú tienes la decisión de hacerlo, pero tú puedes, es diferente y mucho más complejo. Yo, por ejemplo, estar con mi pareja un error. y Intenta de nuevo. Ay, perdón, Siri. La culpa. La culpa, Siri está bueno. La culpa de Siri, toda la culpa fue de Siri. Hacer sentir culpable a mi pareja, por ejemplo, decirle, vas a salir hoy día en la noche, y yo me voy a quedar solita, y tú lo vas a pasar súper bien, y yo voy a estar acá. O sea, Aburrida. las culpas también yo las puedo externalizar, y no hacerme responsable de mí, porque yo también podría decir, me gustaría que te quedaras, o pásalo bien, y no hacerle sentir esas cosas. Entonces, nosotros ocupamos la culpa como una forma de coartar y manipular, y con los niños, las mamás siempre lo han hecho. Menos mal, o sea, no sé, que mi madre no me... Pero nos manipulan. Y el recurso de la culpa, el arrepentimiento. Claro. Uh-huh. Y ese arrepentimiento genera harto malestar, porque nos genera un resentimiento y hacemos que volvamos a sentir la emoción una y otra vez. ¿Quién se quedó pegado? Raúl es la... No, es la tía la que se queda ¿Me pegada. escuchan? Ya. Sí, soy yo. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que aparte de quedarme pegada, estaba pensando un poco cómo empieza a conectar todo lo que hemos estado hablando, es que me llegó mucho cuando dijiste recién que hasta no revisar la culpa y hacer algo con esta culpa, me da lo mismo que, para hablarlo súper en simple, es la primera barrera para poder entrar al miedo, para poder desbloquear el miedo, para poder llegar como a la paz y tranquilidad, ¿cachai? Entonces, qué potente viene siendo la barrera de la culpa que no te deja ver, po. O sea, porque el miedo te puede paralizar, por supuesto, pero la culpa no te deja ver. O sea, no te Claro, deja es una forma de protección. Yo prefiero echarle la culpa a él porque es más fácil para mí no tener responsabilidad. ¿No? Y cuando, es como decía él, ¿no? Cuando tú asumes tus acciones, estás en conciencia y responsabilidad, ¿me entiendes? Cuando tienes conciencia y responsabilidad, realmente asumes todo lo que tú has hecho y cualquier acto ya dejas de sentir eso, sueltas la culpa. Exactamente, y es lo más fácil. Y reprogramar eso en nuestra mente es súper sencillo, es hacerme responsable. Es algo que no es una invitación fácil, no es algo que todo el mundo puede llegar y decir, sí, yo desde ahora voy a hacerme responsable, porque es las acciones responsables. Yo voy a ir, por ejemplo, de lo que me tenía que solucionar yo, cada vez que iba al refrigerador me preguntaba, ¿por qué estás yendo al refrigerador? No sintiéndome culpable, sino que, ¿para qué estoy abriendo el refrigerador? ¿Tengo hambre? ¿Tengo esto? ¿Tengo lo otro? O simplemente porque estoy acostumbrado y quiero cubrir alguna ansiedad antes de sentirme culpable, porque después de que, si yo seguía mi piloto automático, abría el refrigerador, me comía algo, entraba la culpa. Y esa culpa, como bien dice la Pía, me impedía ver el miedo real. Entonces, yo cuando pude detectar mi hambre emocional, por ejemplo, pude empezar a ver cuáles eran mis miedos reales, porque siempre cubrí todas mis ansiedades con la comida. Nunca fui a dar el otro paso más allá, porque nunca me hice responsable de mí. Entonces, la culpa, me encantó quizás la culpa es nuestra armadura más grande, o las murallas del castillo más fuertes que tenemos. Y no solamente no nos impiden mirar, nos impiden hacernos responsables de las emociones y sentimientos que estamos teniendo, y los pensamientos. Claro, es igual
como cuando tú decides no perdonar a alguien, ¿no? ¿No? Y cuando lo perdonas, piensas que soltaste, pero en verdad cuando tú perdonas a alguien, el único esclavo que se libera es uno mismo. Entonces es como que todo está O sea, lo mismo con la amarrado, ¿no? culpa. Tú tienes la culpa, yo te Porque, castigo, por eso no te perdono, porque tú tienes la culpa, porque es más fácil echarle la responsabilidad a otro que yo asumir mi responsabilidad, porque yo también soy responsable de eso. mm, claro, que heavy. Es que no he podido parar de pensar como, porque claro, yo sentía que iba como súper bien en mi proceso como de transformación y toda la cuestión, y estoy de voluntaria de ayudante en el curso del máster de coaching que yo ya hice, y yo como ayudante me toca que me coacheen a mí. Entonces yo llegué, pucha, igual como súper entregado, pues a que me coacharan y toda la cuestión, y todas las sesiones que me ha tocado que me coacheen a mí ahora, todo ha sido en torno a la culpa. La culpa, los niños, la culpa, siendo que yo venía así como súper tratada, ¿cachai? Y ahora con esta conversación me estoy dando cuenta que esa culpa es la que no me está permitiendo ver quizás qué miedo está atrás de esa Claro, y de culpa, alguna manera se te está ¿cachai? mostrando. Ujú. Sí, po, sí, po. Y sobre todo esta semana para mí ha sido muy potente el tema de la culpa. Primero, el lunes, que no me quería levantar porque tenía frío, culpa porque no estaba trabajando, siendo que puedo trabajar acostada igual con el computador ahí. Y después el martes, no, y en la tarde, como no había trabajado en la mañana, tuve que trabajar en la tarde y tenía culpa porque no podía estar con los niños, ¿cachai? Pero claro, si en la mañana yo hubiese trabajado, en la tarde hubiese estado con los niños. Pero después me voy dando cuenta que no es la culpa del momento, sino que es de la situación que viene después, po, ¿cachai? Como que quería estar con los niños, quería trabajar, me quería quedar acostada en la cama, y así se empieza como este ciclo que una cosa me iba culpando a la otra para no hacerme cargo quizás de qué. O sea, yo lo estoy descubriendo ahora. Ahora, en esta Ujú. Te conversación, mi apuesto que cabeza la explotó. culpa tiene que ver con necesito descansar. Bueno, eso es lo que salió en mi coaching el otro día. Cuando me coacharon era como, llevo tantos años trabajando para alguien, tantos años como esclavizándome por algo, hasta que en este momento de mi vida estoy disfrutando tanto la independencia que tengo con mis chorrocientos emprendimientos, pero tanto esa independencia que de repente digo, como que me merezco y quiero disfrutar este momento de tomarme mi té caliente acostada tapada hasta el cuello, pero claro, pues ahí igual venía la culpa que Ya, venía después y de, ahí, no y inmediato. esto solamente yo lo voy a seguir como un ejercicio para que se den cuenta lo complejo que es todo. ¿Qué es lo que te está mostrando? ¿Qué miedo estás detectando? Porque el miedo, lo que te está diciendo el cuerpo es que tienes que descansar. Pero ¿por qué no estás descansando? Porque hay algo que te está dando miedo. El miedo, Mm. ¿por qué no descansas? O insuficiencia. A mí lo único... No, dale ¿Ah? antes de que yo te diga. No. Eh, no, yo creo que lo que más me resuena todo el rato de que hemos estado hablando de esto, que no sé si tengo tantas ganas como yo creo de estar con los niños toda la tarde estando con ellos. No sé si viene desde el miedo, no sé si viene desde el miedo a enfrentarme a ellos, desde el miedo a enfrentarme a sus peleas. Yo, hija única, no tengo idea lo que es lidiar con un hermano, no sé cómo separarlo. Claro, como el miedo quizás a no poder avanzar, como, no sé, no sé. Pero lo que más me resuena a mí en este momento es como sí, como no sé si quiero estar toda la tarde con los niños. Por lo tanto, me acuesto en la mañana para no trabajar, para tener que trabajar en la tarde. Entonces mi culpa mayor viene porque Claro, no puedo estar. pero Boicot. en ¿Cachai? realidad la culpa también viene porque estás, o sea, esa culpa viene porque en realidad no lo quieres hacer. Porque si tú lo quisieras hacer, Claro, estarías en una mente congruente. La congruencia no te lleva claro. a la resaca moral. Tu resaca moral en este momento sería la culpa.
la culpa porque tengo que estar con los niños. Cuando tú ya usas la palabra tengo, y ahí ya es lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer, es lo que Sí, lo po. Es debes el hacer. deber, po. Entonces Es el deber. Claro. te doy un ejercicio, ¿no? Cuando tú estás en un momento que dices, lo tengo que hacer, es porque ya culpa. Porque si no lo haces, te vas a sentir culpable. Porque no viene desde la congruencia, desde lo que tú quieres hacer. Eso desaparece cuando eres congruente. Bueno, y siempre hemos estado hablando con el Seba en todos los lives de estar en coherencia mente, cuerpo, alma, corazón. Y en este tema específico me doy cuenta que no estoy en coherencia, no estoy actuando de forma congruente con que quiero estar con los niños, pero tengo que estar con ellos, ¿me entendí? Como que no estoy en coherencia de lo que pienso con lo Claro, que y digo, con es lo que que lo que estoy pasa es que haciendo también hay finalmente. formas que la gente entiende el amor. El amor no viene desde el sacrificio. Esa es una forma equivocada de vivir el amor. Entonces, es lo que nos han De cómo nos enseñado. enseñaron, po. Yo tengo que estar con mis hijos todo el día. O sea, el amor no viene del sacrificio. Eso no es amor. Eso es una forma de, ¿cómo se dice? Tú Sebas, debe ser una forma de latigarte, de castigarte. ¿Me entiendes? Entonces, hay que soltar eso. Lo que pasa es que nos han enseñado que no somos buenas madres si no estamos todo el día con nuestros hijos. ¿Me entiendes? Claro. La Maya acaba de decir Claro, algo mira, muy voy a bueno. leer un comentario que nos hicieron recién de, yo me sentía años atrás culpable de que mi hija había nacido con un problema hepático y que quizás no me había cuidado bien. ¿Cacha esa culpabilidad? O sea, o sea, como que ella sentía toda la culpa en ella de porque su hija había nacido con un problema hepático. La Maya dijo algo que me gustó y que tiene que ver con lo que la Clau dijo, sacrificio. El sacrificio es algo que nos hace sentir muy culpables. De nuevo, el sacrificio es muy, muy religioso. Nosotros tenemos que entender que nuestras creencias vienen muy cargadas desde las ideas religiosas. Y el yo sacrificarme por otros Ujú. también me hace culpable. ¿Por qué los tengo que? Tengo Tengo que, que sacrificarme. Cuando uno dice, heavy. vale la pena. Ya cuando yo digo, vale la pena, ya estoy diciendo que es un sacrificio. Porque es una pena Exacto. la que me está dando. En vez de decir, por ejemplo, yo lo cambié por vale el esfuerzo, para después nunca más decir nada, ojo. Porque yo digo, antes decía, vale la pena hacerlo. No, 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 no hay pena detrás de No lo hay que yo estoy pena. haciendo. Ujú. Esfuerzo. Y así todo no debería haber un esfuerzo, porque tengo las habilidades y tengo cada una de las situaciones. Debería decir, no sé cómo lo voy a programar lingüísticamente después, pero vale, vale hacerlo nomás. Vale por el amor, vale por lo que sea, pero no es un sacrificio. La vida no es sacrificio. Nosotros no estamos acá para sacrificarnos por nadie, ni siquiera por nosotros mismos, porque nosotros mismos somos la vida, somos el universo, somos el amor, somos todo. Y cuando comprendemos eso, se acabó la culpa. No hay culpa. Solo puede haber un poco de vergüenza de algunas cosas y que las podemos reparar rápidamente. Y si no las podemos reparar, podemos disculparnos. Perdona, el perdón y la gratitud son las dos palabras clave en toda la vida, finalmente. Perdona si te ocasioné algo, gracias por la oportunidad y chao. Eso es todo lo que uno debería ver, ¿o no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Oye, yo, Pía, Qué mientras heavy que tú como... estás en tu mente solucionando eso y viendo que nos queda un poquito de tiempo, yo quiero hacer un aviso súper importante. Que no sé si la clave está. Sin culpa. Sin No, culpa. sí, por eso te estoy pidiendo Dígalo, sin permiso. Es culpa, que por favor. prefiero pedir permiso que Que pedir disculpas en este minuto. Que pedí Eh, perdón. es que quiero contarles que nosotros el 21 de junio partimos nuestro taller Crisálida, que es un taller de emociones, por la Academia de Emociones. Y junto
la Lidia, nosotros estamos trabajando arduamente y este fin de semana tenemos que dejar todo listo para que partamos este taller. ¿Y de qué se trata? Quiero que más o menos tener el espacio y no te lo he contado ni a ti, así que vaya a poder aprovechar esto. Son 36 días seguidos de puro conocimiento de emociones. Nosotros les enviamos a todas las personas que se inscriban, que tienen hasta el 18 de junio para hacerlo, a todas las personas que se inscriban, nosotros les enviamos un mail que va a estar tempranito en la mañana, que los invita a hacer una meditación, a ver un video y a leer un PDF sobre un tema en particular. Temas como la rabia, como el miedo, la culpa, el niño interior, son 36 temas. Es un taller súper intenso, muy, muy rico, porque te permite verte y cuestionarte en todas las áreas de tu vida. Es la cuarta y última vez que lo hacemos, de manera gratuita. Después de esto no va a haber más que taller Crisálida gratis, así que las personas que lo quieran hacer, esta es la oportunidad. Y bueno, dejar los invitados a que nos escriban a contacto@academiadeemociones.org o se metan a nuestro sitio de academiadeemociones.org y en el formulario de contacto envían quiero participar, que se inscriban en el fondo, quiero participar en el taller, en el formulario de contacto. No, no es más que eso. Yo necesito un mail y la disposición de que quieren hacerlo. Y nosotros tenemos una junta una vez cada cierta cantidad de días, en donde nos juntamos, abrimos un Zoom para compartir, para ver qué es lo que les ha sucedido, cómo se sienten, que compartan con las demás personas la vivencia, se conozcan también las personas que lo están haciendo. La verdad es que las otras tres que hemos hecho han salido muy buenas, hay muchas personas que han quedado muy, muy felices, entre ellas Liz y yo, los dos también lo hicimos, y hemos estado trabajando sobre esto mismo, y de hecho nosotros también lo hacemos al momento de hacerlo con los otros. Nosotros hacemos los mismos ejercicios, las mismas cosas, porque creemos que darnos 36 días, un ratito, medianamente como tarea, nos abre el espectro a pensar, y como la vida de nosotros son capas, claro, la primera vez eliminamos unas capas y empezamos a entendernos, y ahora vamos a trabajar otra vez los mismos temas, pero con otro nivel de conciencia. Y es súper importante eso, porque voy a poder ver, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, la culpa, de distinta manera. Voy a leer y voy a poder hacer las meditaciones de otra manera, desde otro punto de vista. Entonces, es muy bueno para nosotros. Pero bueno, la invitación es esa. No quería que se me olvidara, por eso te molesté. Pero para que se inscriban. Oye, no, ninguna molestia, porque yo también te quería contar, vamos a seguir el hilo, porque si contáis 36 días desde el 21 de junio, terminan más o menos cuando nosotros con la Clau vamos a empezar nuestro taller también, pues nosotros vamos a empezar un taller que se llama Despertando tu Poder. Sí, bueno, en realidad es un poquito más que un taller, es un programa de 4 semanas, donde también vamos a trabajar la culpa, el miedo, las creencias que tanto nos paralizan, que nos atrapan y no nos dejan avanzar, para vivir desde la conciencia de unidad, ¿no? Y desde toda la fuerza interior que tiene nuestro ser. Esto va a estar bien bonito también. Creo que vamos a empezar a hacer live, ¿no? Me dijiste que a partir de la próxima semana estaríamos viendo live, ya un poco más hablando sobre ya el tema en sí, de qué cosa envuelve y cómo podemos ayudar a cada uno de las personas que en realidad quieren vivir su vida desde el merecimiento y desde todo eso que hemos venido a hacer, desde lo que estábamos hablando, y desde la libertad sobre todo, vivir en libertad y sin culpas. Sí, yo creo que los 4 que hemos participado desde esto bajo el árbol, sumo absolutamente a la Lidia, que hoy día no pudo estar con nosotros de forma presencial virtual, pero yo creo que nosotros 4 estamos, no por nada estamos acá,
y creo fielmente que podemos aportar con nuestro granito de arena a que las personas puedan vivir más en paz, en libertad, sin culpa, disfrutando, como desde esta sensación de que, pucha, Y de que la vida es una, es es ahora. acá Ujú, ujú. y hay que vivirla, po. Y es ahora, es ahora. Y yo creo que todos estamos un poco enfocados en eso. Yo, o sea, me comprometo a meterme a Crisalia, siento que es algo que me va a servir mucho con el tema de la culpa que me apareció ahora, de ser ayudante en este máster. Nunca me esperé como que me siguieran apareciendo este tema de la culpa, ¿cachai? Como, mira, lo que pasa es que pusieron un mensaje hace poquito, alguien nos decía que se enfermó de cáncer y siente culpa, como siente culpa, es como quizás se lo merecía. ¿Cachai? Lo potente que puede llegar a ser la culpa, que más encima tú sentís que esa enfermedad parte de la culpa, o sea, tenéis culpa por tener Es una que, enfermedad que que lo nace que de la pasa es que ahí culpa, tenemos que ¿cachai? entender también algo, ¿no? El cuerpo se enferma cuando el alma llora. ¿Y qué tanta culpabilidad puede haber sentido esa persona en todos esos sentimientos que ha llegado a manifestarse de manera física? Nosotros todo empieza a partir de un pensamiento, ¿no? Y que se vuelve luego una creencia y la creencia se vuelve realidad. La realidad enferma el cuerpo. Es todo, todo se envuelve. Acá Sebastián es un experto, va a poder hablarnos de todo, cómo es, el cuerpo Lo que- habla Lo que el alma llora. lo que el o alma... lo que quiere gritar. Desde la biodecodificación, la culpa es gran parte culpable de nuestras enfermedades. Eh, Eh, lo que les iba explicando de a poquito, nosotros cuando tenemos miedo, tenemos esta sensación de congelarnos, atacar o huir. Esas mismas tres acciones funcionan en nuestras células. Nuestras células toman las mismas acciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, le generamos al cuerpo desde la culpabilidad? Es anular esa respuesta fisiológica. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy triste y esa tristeza, si es permanente, puedo tener un cáncer a los pulmones terrible y que me mate muy pronto porque no he sido capaz de sacarme esa culpa que me generó esa tristeza. Entonces, es súper importante analizar esta emoción, porque si no la trabajamos bien, de verdad nos enfermamos. Estos mismos resfríos que tenemos ahora son culpa. Nos está mostrando, oye, para, descansa, deja tu cuerpo descansar. ¿Por qué nos vienen los resfríos en invierno? Porque en invierno deberíamos estar más quietos, deberíamos estar más relajados. Nuestro cuerpo debería estar en lugares más calentitos, tratar de estar relajado. Pero no, Hibernando. hibernando, por así decirlo, claro. No en una hibernación completa, Invierno. pero por último, estar tranquilos, relajados en nuestro interior. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos estresamos, estamos con otras personas, nos exponemos. Y claro, los bichos llegan y como nosotros estamos en estrés, se encargan de hacernos sentir mal. Entonces, es súper importante ir y hacerse cargo de cada una de las situaciones, cómo las estamos mirando, para que cuando estemos gestionando nuestras emociones, las logremos liberar y así muy difícil que te enfermes. No, no estoy diciendo que todas las enfermedades tienen que ver con la manera que pensamos, pero en la gran mayoría sí. Y Sí, un cuerpo. lo que te pasa a ti de, tú creías que habías eliminado la culpa, de verdad no hay nada mejor que cuando Shrek decía que uno parece como en la película de Shrek, no me acuerdo si era el burro o Shrek mismo, que somos como capas de cebolla. Efectivamente somos nosotros así. Llegar a nuestra alma es muy difícil porque a medida que nosotros vamos creciendo nos vamos poniendo capitas y esas capitas van haciendo que todas nuestras creencias y todos nuestros miedos, emociones vayan creciendo. Entonces uno va y libera la primera capa, en donde dijimos, me liberé de la culpa, me liberé del enojo, me liberé de la vergüenza y millones de cosas, pero ahora viene la otra capa que viene con las mismas cargas. Nunca dejas de terminar ninguna emoción.
Y cuando uno dice, yo me voy a hacer 100% responsable de mi vida, lo único que estás diciendo es que nunca más le vayas a echar la culpa a tu papá, a tu mamá, al gallo de la esquina, al gobierno, a lo que pase afuera, ya no hay responsable. Y ya no soy víctima, que esa es la palabra que a mí se me olvidó ocupar hoy día, que es la principal. El culpable es víctima. Y cuando nosotros estamos en modo víctima, no podemos hacer nada. El único modo que nosotros tenemos que trabajar es el modo responsabilidad. Y desde el modo responsabilidad viene el amor propio, viene la autorrealización. Sin sacarnos la víctima no podemos absolutamente ni mirar, o sea, ni mirarnos hacia adentro, porque la víctima siempre está afuera, pensando que es culpable o la pobre víctima de todo el mundo. Sí. Bueno, voy a por esas nuevas capas de cebolla, a liberarlas, a aceptarlas, a no sé qué voy a hacer con ellas, pero mira, la primera capa de cebolla la liberó Cristian hace 12 años atrás, mi marido, cuando lo conocí, porque yo antes de él sentía que no sentía. Y él abrió esa primera capa y de ahí en adelante ha sido una transformación y una evolución que yo creo que va a ser infinita, pero ahora me comprometo a mirar nuevamente esa capa de cebolla porque, porque me gusta vivir la vida de mejor manera, me gusta, como que ya no me quiero volver a acostumbrar a vivir la vida que yo vivía antes, como en la víctima, en la negatividad, en el peso, ¿cachai? Ya no quiero tener ese peso, quiero ser más libre, quiero vivir más en el protagonismo de mi vida, y eso lo voy a volver a repetir porque siento que es súper importante. No es vivir en felicidad, no es estar alegre todo el día, no es que la vida sea color de rosa, no. La cuestión es poder tomar las decisiones correctas en frente a las situaciones que te pasan para poder vivir de una forma más... La palabra clave es calma y paz. No calma. puede ser alegría, no es happy, happy, joy, joy. La vida no entra en esa... Tenemos momentos felices, pero la vida debería ser en calma. Claro. Eso es lo que deberíamos buscar siempre. Sí. Chiquillos, hemos llegado a las 10 de la noche una vez más. Debo reconocer que ha sido el bajo el árbol que más profundo me ha llegado, que más profundo me ha tocado. Me voy a conversar con mi almohada para ver cómo voy a ver el tema de la culpa ahora. Me comprometo a meterme a Crisalia porque sé que ahí también voy a encontrar varias preguntas. Muchas gracias, Clau, por participar hoy día con nosotros. A la Lidia, si está ahí, muy bienvenida el próximo jueves también a participar. Seba, infinitamente agradecida siempre porque estas conversaciones siento que son muy desde el alma, muy desde el corazón también, para poder aportar con un granito de arena a los que nos ven, a los que nos comentan. Por si acaso dejé el mail ahí el mail de Crisalia lo dejé ahí como pineado para que lo pueda ver la gente, y agradecerles a todos los que nos ven, a todos los que nos comentan, porque esto también es con mucho amor para todos ustedes. Sí, gracias. No, Si quieren igual. decir algo Muchas más, gracias por bienvenidos. invitarme y nada, en lo que pueda aportar, aunque sea un poquito, con mucho amor. No, aparte que estáis súper alineada. No quiero ni saber qué te ha puesto qué parte del curso de milagro hay harto de ahí en lo que hablas. Así que Hablamos del mismo lenguaje, sí, totalmente. Un tenemos curso de algo ahí. milagros es increíble. Es transformador. Sí, yo creo que eso deberíamos hablar alguna vez así como tema de programa completo, pero para eso yo tengo que... Sí. Con libro en mano. Sí, Con sí. libro en mano. De hecho, mucho del programa tiene un curso de milagros. O sea, tiene mucho de... Nuestro programa tiene mucho de un curso de milagros. Lo dije mal. Me parece. Ya, yo lo único que sí, les agradezco, un gusto, Clau. No, ya a mí la Pía no me había dicho nada. Hoy día fue totalmente sin pauta. Sí. Esto soy una conversación literalmente
Es que yo ni siquiera sabía si me iba a poder conectar porque yo estuve ahora con un grupo hasta tarde y no sabía cuánto me iba a durar porque a mí me encanta como que darle el tiempo y la serenidad cuando tengo un grupo, no los quiero cortar y entonces los dejo como que ser, pero como acabó antes, justo le escribí, le dije ya terminé y ya no me conecté. Así que no, ¿no? Todo fue como planeado, mejor que planeado. Sí. Bueno, y gracias. Gracias, Seba, por Sí, no, aceptar mi todas las que locura. queráis, sí, Gracias, Seba, por es bacán. aceptar mi locura. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los comentarios, fue muy, muy rico también poder leerlos, gracias Liz que está ahí desde el otro lado y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Perfecto. Maya, May. Ahí te tendremos en consideración también Sí, con Gracias. todos gracias. tus aportes. Que Chao, tengan una muy Chao. buena chao, chao. noche. Cuídense mucho.